Como dijimos, el objeto de estudio de la administración son las organizaciones y se ocupa especialmente de la actividad del hombre dentro de las mismas. La administración significa el proceso de determinar los fines y las políticas, de fijar los objetivos y la orientación de una organización. Es decir, que la administración es el conjunto de las funciones que los administradores deben llevar a cabo desde la planificación hasta el control, incluyendo la definición de objetivos, las decisiones que deben adoptar para solucionar los problemas que enfrentan, la comunicación, el ejercicio de influencia o el poder y la capacitación de su personal. Entrando ya a considerar la organización, se pueden acompañar algunas definiciones de autores que vemos que ponen de manifiesto fundamentalmente que las organizaciones son unidades sociales y que tienen fines que cumplir, especialmente esos dos aspectos. Así nos referimos, por ejemplo, a la de Talcott Parsons, quien sostiene que las organizaciones son unidades sociales o agrupaciones humanas deliberadamente construidas o reconstruidas para la prestación de fines específicos. Otro autor, Richard Hall, habla de las organizaciones como una colectividad en sentido humano, con un orden normativo, con escalas de autoridad, con sistemas de comunicaciones y de reclutamiento del personal. Se ocupan de actividades que por lo general se relacionan con una meta, objetivos o un conjunto de fines. A los efectos de considerar un tercer autor, podemos citar a Amitai Etzioni, que en su libro Organizaciones complejas las define como unidades sociales deliberadamente estructuradas y reestructuradas para alcanzar fines específicos. En esta definición que presentamos últimamente, o sea, la de Etzioni, hay tres aspectos que es dable resaltar. Estos son el de la unidad social, en que están debidamente estructuradas y reestructuradas, y el que hace a los fines específicos. En ese orden podemos decir que toda comunidad social, toda organización es una agrupación humana constituida por al menos dos personas. En cuanto al segundo aspecto, en que están deliberadamente estructuradas y reestructuradas, presenta a la estructura como la serie de relaciones ordenadas entre los órganos de la organización, entendiendo por órgano un individuo, una sección, un departamento, un área que cumple una función o funciones específicas. La estructura es planeada de una manera lógica luego que se han determinado cuáles son los objetivos a perseguir. Es decir, la estructura es un medio fundamental para poder alcanzar los objetivos.
Y por último, el tercer aspecto, el de los fines específicos, hace a que toda organización persigue objetivos. Es decir, si no existe este elemento, sin un objetivo determinado, no existe organización. Como vemos, las organizaciones necesitan recursos para poder desarrollar sus actividades y lograr sus fines. Estos recursos o elementos de las organizaciones son de diverso tipo. Los más usuales son los recursos humanos, los materiales, los naturales o energéticos, las ideas, los conocimientos e información, los tecnológicos, el nombre, el prestigio, los símbolos y las marcas. Dentro de los recursos, los humanos son los que han tenido más importancia y son esenciales para que exista una organización. Pero no obstante, a través del transcurso del tiempo han ido ganando mucha importancia otros tipos de recursos, como son los robots, y hasta se manejan grandes plantas industriales con computación, robots, etc. Pero siempre el elemento humano tiene una importancia preponderante. Como podemos advertir, no existe una organización si no presenta objetivos, fines a cumplir. Las organizaciones existen para satisfacer necesidades humanas. Estos fines constituyen la razón de existencia de las organizaciones y se declaran generalmente dentro de la misión que las mismas persiguen. Es decir, que todas las organizaciones, independientemente de su tamaño y de su complejidad, tienen un fin y existen para cumplir dicho fin, el cual le va a garantizar su supervivencia. A través de las distintas escuelas de administración que más adelante iremos viendo a medida que desarrollemos la materia, vamos a ver que las organizaciones fueron consideradas en sus análisis por los distintos autores desde 3 puntos de vista. Uno de estos grupos las considera como instrumentos. Otro considera las organizaciones como un escenario de interacción social y un tercer grupo las considera desde el punto de vista de sistemas, o sea, como sistemas. En cuanto a las organizaciones como instrumentos, se las concibe como medios mecánicos para obtener o alcanzar ciertos fines y objetivos. En esta concepción se enrolan autores como Taylor, Weber, March y Simon. Ponen énfasis en la estructura formal y prevén comportamientos determinísticos y probabilísticos en un futuro medianamente predecible. En cuanto al segundo grupo,
las organizaciones como escenario de interacción social es un enfoque que pone el acento en las relaciones de los individuos y los grupos y las modificaciones que surgen en la interacción de los mismos. Se puede ver desde las conductas individuales y grupales o desde un rol de actor social como instituciones, como cultura y como productos históricos. En este segundo enfoque se encuentran autores como Mayo, Fiedler, Maslow, Selnick, etc. Y por último, las organizaciones como sistemas en las cuales puede haber tres tipos de concepciones. Las que las ven como organismos que intentan adaptarse a un entorno dado y están adaptadas por normas impuestas por el esfuerzo adaptativo, las que las ven como especies seleccionadas por el ambiente que crecen o declinan de acuerdo con las leyes ecológicas, y aquellos que las consideran como sistemas de relaciones que comparten características similares con los sistemas vivientes. Es necesario mencionar también que sí existen diversos tipos de organizaciones. En este sentido, podemos referirnos a las consideraciones que hace Altai Etzioni, quien al referirse a este aspecto clasifica a las organizaciones como pertenecientes a tres tipos diferentes. Y en ese sentido habla de las coercitivas, que son organizaciones en las que predomina la fuerza como un medio para controlar a los subordinados. Otro tipo que presenta son las utilitaristas,
en las cuales el poder se basa en el control de los incentivos económicos. Es decir, que los subordinados responden de acuerdo a los beneficios que esperan obtener. Y además presenta las normativas, que son aquellos tipos de organizaciones que utilizan el control moral para influenciar al personal. Continuando con la importancia que tienen las organizaciones, nos referimos a la organización como sistema y su interrelación con el contexto. Es decir, las organizaciones necesitan adaptarse a un contexto para poder sobrevivir y cumplir con sus fines. Si bien el contexto es exterior a la organización, interactúa con esta, porque la actividad de la misma se realiza sobre el contexto y a su vez el comportamiento de la organización está altamente influenciado por aquel. La importancia de las mismas se pone de manifiesto por diversas características, tales como que dan trabajo, generan empleo, crean y elaboran productos, brindan servicios que satisfacen distintas necesidades, desarrollan tecnología, etc. Para cumplir con sus actividades y funciones, la organización cuenta con los elementos que ya mencionamos, o sea, con los recursos que dijimos que eran necesarios para desarrollar sus actividades y lograr sus fines, y que los toman del contexto. Dentro de los mismos vale referirse a los agentes y los recursos como los principales por la importancia que tienen. Los agentes son los miembros de la organización. Los agentes ejecutan las actividades valiéndose de los recursos con que cuenta la organización para tratar de alcanzar los objetivos. En este sentido, la organización puede ser considerada como un sistema que comprende un conjunto de actividades. Y hay que entrar a considerar la relación entre los agentes, recursos y los valores con el conjunto de actividades que componen la organización. Además de los recursos humanos que ya mencionamos, la importancia de otros recursos con que cuenta la organización es tal que la vida misma puede depender de ella. Estos recursos pueden ser de diverso tipo, como los económicos, el equipamiento, el acceso a información, etc. O sea que estos también son verdaderas restricciones para el manejo de las organizaciones. Y por último, debemos mencionar los valores, que son los fines o los objetivos que persiguen.
Continuando con la importancia que tienen las organizaciones, nos referimos a la organización como sistema y su interrelación con el contexto. Es decir, las organizaciones necesitan adaptarse a un contexto para poder sobrevivir y cumplir con sus fines. Si bien el contexto es exterior a la organización, interactúa con esta, porque la actividad de la misma se realiza sobre el contexto y a su vez el comportamiento de la organización está altamente influenciado por aquel. La importancia de las mismas se pone de manifiesto por diversas características tales como que dan trabajo, generan empleo, crean y elaboran productos, brindan servicios que satisfacen distintas necesidades, desarrollan tecnología, etc. Para cumplir con sus actividades y funciones, la organización cuenta con los elementos que ya mencionamos, o sea, con los recursos que dijimos que eran necesarios para desarrollar sus actividades y lograr sus fines y que los toman del contexto. Dentro de los mismos vale referirse a los agentes y los recursos como los principales por la importancia que tienen. Los agentes son los miembros de la organización. Los agentes ejecutan las actividades valiéndose de los recursos con que cuenta la organización para tratar de alcanzar los objetivos. En este sentido, la organización puede ser considerada como un sistema que comprende un conjunto de actividades. Y hay que entrar a considerar la relación entre los agentes, recursos y los valores con el conjunto de actividades que componen la organización. Además de los recursos humanos que ya mencionamos, la importancia de otros recursos con que cuenta la organización es tal que la vida misma puede depender de ella. Estos recursos pueden ser de diverso tipo, como los económicos, el equipamiento, el acceso a información, etc. O sea que estos también son verdaderas restricciones para el manejo de las organizaciones. Y por último, debemos mencionar los valores, que son los fines o los objetivos que persiguen.
Por último, un tema que será desarrollado más en profundidad a medida que avance la materia es el que se refiere a la cultura e identidad de la organización. Esto hace alusión a la forma de pensar, de actuar de los miembros de la misma, de conducirla y de transmitir esas formas para que se mantengan durante varias generaciones. A esto nos referimos cuando aludimos a la cultura. Asimismo, la cultura hace que la gente se sienta bien y que exista una dirección común para todo. Un concepto que se afincó a partir de 1980, especialmente en esa década, tuvo bastante importancia porque se hicieron muchos estudios en las principales organizaciones. Es el concepto de cultura compartida, que es el que se refiere a la existencia de un conjunto de valores básicos que son comunes a los miembros de una organización. Esos valores no son iguales para todas las organizaciones. Deben adecuarse al contexto, a los mercados cambiantes. A su vez, los valores le dan un sentido de identidad a la organización, de manera que los miembros se sientan satisfechos de ser reconocidos como pertenecientes a ella.